Hola amigos, bienvenidos a Riose Comics. Aquí les traigo DC, Marvel, Batman, Deadpool número 1, con guión de Grant Morrison y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia comienza con dos entidades cósmicas bailando en un bar, mientras una voz nos cuenta: érase una vez, en el bar de singularidades, Big Bang Bang, de Antropomorfo, dos universos solitarios, bailando solos en el vacío. Estas entidades son Eternity, de Marvel, y Ati, o Kismet, de DC. Ellos ya se conocían del crossover JLA Avengers del 2003, donde fueron prisioneros de Krona y se enamoraron. Poco a poco giran la cabeza, cruzan miradas y se acercan hasta finalmente unirse en un cósmico beso, mientras la voz agrega: hasta que una mirada de reojo en la danza cósmica se convirtió en una oportunidad para el romance, y una cosa llevó a la otra, y todos los caminos conducen a Gotham. Nos movemos a Gotham. Es de noche y la ciudad está iluminada por fuegos artificiales. Dentro de un edificio, un hombre comenta: sé que estás ahí, Batman. ¿Por qué crees que estoy tan asustado que ni siquiera puedo orinarme en los pantalones como debería? Sé que hice mal. Merezco lo que sea que venga. Pero no esto. No a ella. La usaron para llegar a mí y yo le fallé. Ahora está muerta. Y todo es culpa mía. Batman entra en la habitación y se queda de pie en silencio. Víctor hunde la cabeza entre sus brazos sobre el escritorio y agrega: y esta es nuestra canción. Y, oh Dios, nos íbamos a casar. Todo ha salido mal. Ella se ha ido y nada puede traerla de vuelta. Ni siquiera tú. Batman interrumpe el lamento, coloca su mano sobre el hombro de Víctor y le responde: tal vez no, pero tal vez puedas poner esa memoria eirética tuya a trabajar, Víctor. Dime exactamente qué viste ese día y dónde. Me aseguraré de que la gente de Waller no se salga con la suya. Nos movemos a la isla de Ea, en Grecia, en el mar Mediterráneo. Batman observa desde lo alto de un árbol, mientras informa por radio: pase lo que pase, no entres en acción hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Espera mi señal. Víctor Gober dijo que esta era la última ubicación conocida del objetivo, pero alguien llegó aquí antes que nosotros. Batman desciende frente a los restos de un soldado esqueleto cubierto por plantas y agrega: lo digo en serio. El artefacto que buscamos tiene capacidades potenciales de alteración de la realidad. Soldados de Checkmate haciendo recados para Amanda Waller, como dijo Gober. Ya pagaron el precio, y algo mató a estos hombres bestia. Al divisar algo familiar a la distancia, Batman añade: espera, eso parece un Batarang, pero no uno de los míos. Sin darse cuenta de que una mano blanca se acerca por detrás, mientras que en el bar Big Bang Bang, Eternity y Kismet continúan con su intercambio de saliva. Y luego vemos a Deadpool, de pie, sosteniendo en brazos a un Batman atravesado por una docena de flechas. Deadpool se lamenta diciendo: Dios mío, traté de advertirle que algo como esto sucedería. Este es el inicio del capítulo 1, llamado Mercenario, Bocazas, Meta. La historia vuelve a cambiar de escenario. Ahora Deadpool se enfrenta a una multitud de ninjas de apariencia caricaturesca, en blanco y negro. Mientras los aniquila, exclama: lo sé, antes de que te pongas a juzgar. Esa apertura llamativa viene con contexto completo. No estamos ahí todavía, es todo. Esto es un flashback, en cámara lenta. Aprende a confiar en los demás. Aprende a confiar, Effendi. Pon tu mano en la mano del hombre que calmó las aguas. Te mostraré cómo sucedió todo. Atraviesa el corazón de este tipo y espera morir al amanecer. Después de terminar con el ejército de Pucas, Deadpool llega hasta el final de lo que parece ser una gigantesca piscina, mientras comenta: ¿respiración? ¿Respiración pesada? Laboriosa, entrecortada, lujuriosa. En una de las paredes hay un montón de nombres y referencias a otros personajes que hacen lo mismo que Deadpool: Satana, Animal Man,
Ambushbug, Gwenpool, She-Hulk, Rick Jones y Loki, aunque este último está tachado por Mr. Recoge, quien debe ser el Joker. También vemos los nombres de You Comics, Dan Mora y un gran mensaje que dice: la trama no necesita ser la mejor posible. Deadpool empieza a contar. Ok, esa es una pared, 2 paredes, 3 paredes. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! ¡Puedo verte! Oh, tal vez debería volver más tarde. Oh, tal vez preferirías que pose. Hablando de señales mixtas. Oye, engendro de Satanás, ¿qué pasa con todo ese tic-tac? Refiriéndose a los patitos de juguete que no dejan de graznar. Cuac, cuac. Y luego una explosión lo lanza violentamente hacia atrás. Con medio cuerpo achicharrado, nota que, detrás de él, alguien lo observa y comenta: ¡ay! Soy el tipo de tío que esperas encontrar en un infierno de bajo presupuesto como este. ¿Qué crimen repugnante te trajo aquí, hermana? Esperaba que tuvieras algunas respuestas, le responde Batman. Lo siento, creo que estos son tuyos. Deadpool responde: no te preocupes, decidimos tener una separación de prueba. Entre tú y yo, está funcionando. Quédatelos y úsalos como aretes. Yo estoy bien. Fui diseñado para funcionar sin pies. Las botas indestructibles, esas sí me las quedaré. Como comentario, al parecer Deadpool se refiere aquí a su creador Rob Liefeld, quien no podía dibujar bien los pies. Batman, quien se encuentra parado junto a una gigantesca estatua de un búho posado sobre un piano, exclama: ¿factor de curación? Parece doloroso. Deadpool responde: lo es. Sí, mucho. Soy del tipo: sonríe aunque tu corazón se esté rompiendo. Pero oye, gracias por preguntar. Confirma algo que me he estado preguntando sobre ti. Batman ayuda a Deadpool a levantarse y contesta: es curioso que digas eso. Déjame preguntarte algo más. ¿Te dice algo el nombre Deathstroke? Y luego, examinando el piano, agrega: el patrón musical va de la tonalidad de Do o C a la tonalidad de Re o D y se repite una y otra vez. O sea, DC al revés. Deadpool, sacando su espada, finalmente responde: ¿Deathstroke? ¿Estocada mortal? Déjame adivinar. ¿Es un término técnico en la natación olímpica Snuff? ¿Una técnica letal de autoabuso del Kama Sutra? Entonces no eres un Slade Wilson, responde Batman. Luego, mientras bloquea el ataque de Deadpool y lo arroja con violencia contra el piano, agrega: buenas noticias. Casi me habías preocupado por un segundo. Este lugar no cuadra. Este borde alucinatorio hiperreal en todo. Mientras Batman se aleja, Deadpool, desde el suelo, nos dice: ¿adivinas quién aparece al inicio del título de este crossover? Ambos descienden rápidamente a una habitación subterránea, con un letrero de neón que dice Amalgam Kiss, que hace referencia al universo Amalgama. También se ven más referencias, como un cuadro del crossover de Spider-Man y Superman, otro de Gatúbela llorando, y el puño de Hulk sobre el símbolo de la casa de él. Batman comenta: me recuerda al laberinto de la corte de los búhos. Deadpool le contesta: yo diría que hemos sido noclipeados. Hemos atravesado la realidad hacia un Las Vegas liminal. Pero eso es porque mis referencias culturales están marginalmente más actualizadas que las tuyas. Mira, me has entendido mal. Tuve que asegurarme de que no eras un bicho raro haciendo cosplay. ¿Cortándome la cabeza?, pregunta Batman. Llevas armas que matan gente. Tienes un nombre de malhechor. Creo que descubrirás que es un nombre de antihéroe moralmente ambiguo, responde Deadpool. De alguna manera, hago mucho más bien que mal. Estabas bien con esto antes. ¿Multiverso entonces?, pregunta Batman. ¿Alguna copia o eco del original? Si no eres Slade Wilson, si no eres Deathstroke. Deja de decir eso, interrumpe Deadpool.
Es como si hubieras inventado una nueva obscenidad. Soy Wade Wilson. Wade. Deadpool. Soy totalmente algo propio. Pensé que habíamos pasado al segmento de respeto mutuo a regañadientes de nuestro arco de relación. No me oirás decir que debe ser alguna versión de Moon Knight o Nighthawk, Hawk Owl, el hombre búho. I'm Batman, responde Batman, sin siquiera darse la vuelta. Ambos llegan a un túnel acuático con la cabeza del Joker como entrada. Antes de subirse a un cisne mecánico, Deadpool insiste: seas quien seas, si esto es algún escape room, alguna sala de escape elaborada, tenemos que aprender a trabajar juntos de nuevo, como las Spice Girls. Y como la gente en todas partes, agrega Batman. Pon ese par de pies nuevos a trabajar. Pedaleemos, compañero. Mientras avanzan en la barca con forma de cisne, Deadpool hace algunos comentarios sobre la conexión entre las películas del viejo oeste de Clint Eastwood, como Harry el Sucio, y su propio origen. Pero al ver que Batman no le hace caso, le dice: ¿puedo decir algo? Mi charla incesante y sin sentido usualmente vuelve locos a los hombres, pero tú ni te inmutas. Batman responde: luché contra el crimen junto a un niño hiperactivo durante años. Mi archienemigo es un payaso asesino y desfigurado. ¿Has estado hablando todo este tiempo? Una vez llegan al otro lado del túnel, Deadpool comenta: brrr, el lugar me da escalofríos. ¿Alguna vez tienes la sensación de que te están observando? Yo sí, todo el tiempo. Es una gran responsabilidad darles a estos asquerosos mirones el valor de su dinero, ¿sabes? Como cuando el simio en el zoológico comienza a cantar, interrumpe Batman, mientras escucha la misma música de antes. No estamos solos aquí, Wade. Sí, agrega Deadpool. Mi sentido arácnido me está tocando en lugares que la ciencia médica se niega a nombrar. Y ni siquiera tengo un sentido arácnido. Algo sobre estos espacios interiores claustrofóbicos, pero de alguna manera nostálgicos, en los que estamos atrapados, sin memoria de cómo llegamos aquí. Me están dando vibras de incertidumbre. ¿Soy yo el audaz? ¿Eres tú el valiente? Haciendo referencia de Brave and the Bold, Los Valientes y los Audaces, una de las series más famosas de Batman. I'm Batman, vuelve a decir Batman. Soy un detective. Busco pistas, patrones. Están por todas partes. Y tengo una teoría. El piano mecánico, la recepción del hotel, el mapa de Florida, el ajedrez. ¿Qué palabra los une a todos? ¿Qué es esto? ¿Una prueba cognitiva?, pregunta Deadpool. ¿Parezco alguien a quien le importe? Aquí tienes una idea. ¿Por qué no ahorras tiempo y nos lo dices? Este es el inicio del capítulo 2, donde los Dark Knights, los Caballeros Oscuros, se atreven. Batman sostiene un balón de baloncesto en sus manos, mientras agrega: ¿y baloncesto? No puedo hacer clavadas, responde Deadpool. Encontraste mi kriptonita, mi manzana de Aquiles, mi talón de Adán. ¿Qué tal si tú haces deporte, musculoso deportista privilegiado? Yo estoy aquí para quitar vidas, ¿ok? En eso, ambos son atacados por más ninjas en blanco y negro que llegaron hasta ahí buceando. Deadpool es el primero en reaccionar, golpeando a uno de ellos. Luego activa la pistola que encontraron en el casino, pero al dispararla, ve que de ella salen telarañas. Batman se une a la pelea y le pregunta: ¿telarañas? Muerte por happy ending, responde Deadpool. Respeto tu código poco práctico contra matar bats, pero estos son dibujos animados malvados, así que no tienen sentimientos como nosotros. Eso lo hace gracioso, ¿verdad?, agrega, mientras le corta la cabeza a uno de los ninjas, quien pone una cara bastante triste a mi parecer. Deadpool, silencio, lo interrumpe Batman. No te conozco, pero tú, ¿conoces a Batman? Sé esto, contesta Deadpool. Batman tiene algo más fuerte que el adamantium, más poderoso que una locomotora. Batman tiene armadura de guión, amigo. Así que tal vez es hora de poner mi teoría a prueba.
responde Batman, mientras se abre la capa, dejándose expuesto a decenas de arcos que lo apuntan. Aquí, muéstrenme lo que tienen. Ahí vemos cómo decenas de flechas impactan en su cuerpo, atravesándolo por todos lados. ¡Oh! ¡Eso no funcionó!, exclama Deadpool, horrorizado. Batman extiende la mano y le dice: No es real, Deadpool. Adentro de una mente, el búho blanco nos tiene. Ese es el gran búho blanco para ti, exclama Cassandra Nova, quien se alza gigantesca delante de Batman y Deadpool bajo una lluvia interminable. Ella tiene atravesados sus cerebros con su agarre psíquico y les dice: Oh, chicos, ¿no pueden intentarlo solo un poquito más fuerte para la tía Cassandra? Otra vez. Tú estabas buscando un arma capaz de matarme de una vez por todas, Mr. Wilson. Qué pena que engañé al mejor detective del mundo para que le encontrara primero. Pero no me dirá lo que encontró, sin importar cuán profundo. Dentro. Yo voy. ¡Au!, grita Cassandra, sacando su mano de la cabeza de Batman. ¿Qué demonios eres? ¿Cuántos Batman hay? Batman reacciona por un instante, pero Cassandra ataca de nuevo, gritando: ¡Otra vez! ¿Ya ves? ¿Ya ves para qué? ¡Tráelo de vuelta, Deadpool! ¡Quiero esa arma! Deadpool reacciona y responde: No mueras, Batman. Así sea lo último que haga, no dejaré que mueras, cruzado de la capa. Volvemos al mundo dentro de sus mentes. Deadpool carga el cuerpo inerte de Batman, atravesado por flechas, gritando: Él no es pesado, es mi hermano. ¿Contexto ves? Este tipo es grande. Suerte, que no es la versión Absolute, que más parece una escultura, refiriéndose al Batman de 2 metros y 120 kilos del universo Absolute. Ahí, la última de las últimas Lazarus Pools, las piscinas de Lázaro, perdidas de Ra's al Ghul, escondida detrás de las paredes del espeluznante zoológico de mascotas. Y es el viaje anual de los huérfanos también. Vaya, espero que nada salga mal. Esta podría ser la única manera de salvar a Batman. Estará temporalmente loco y potencialmente muy desnudo, lo que significa que la única cosa que se interpone entre él y la inocencia de un niño desprevenido es su servidor, su fiel servidor. Así que no es la vibra optimista del spa del Temple of Life, el templo de la vida, que esperaba, pero allá vamos. Deadpool finalmente lanza a Batman dentro de esta versión de Lazarus Pit, el pozo de Lázaro, que se encuentra en una habitación decorada con los retratos de algunos de los más conocidos representantes de la muerte en ambas editoriales: Black Flash, Archangel, Lady Death, Black Racer y Hela. ¡Vamos! ¡Vamos, campeón!, exclama Deadpool, esperanzado. Y sus esperanzas no caen en saco roto. Del pozo emerge Batman, o una versión de él. Este es un Batman que tiene garras de adamantium, una fusión híbrida entre Batman y Wolverine, vistiendo un traje amarillo y azul, rugiendo salvajemente. Para quienes no lo conocen, este es Darklo, Garra Oscura, del universo Amalgama de 1996. Deadpool se sorprende al ver lo que sale del pozo. Intenta negociar con él, pero sus intentos no dan resultado. Darklo se lanza al aire, atacándolo, lo atraviesa por el pecho con sus garras, y ambos terminan rompiendo una ventana y cayendo fuera del edificio, donde se ven animales de granja y juguetes diversos, como una gigantesca caja sorpresa con la cabeza del Joker. «Slade», le grita Darklo, pero Deadpool le responde: «Es Wade, tú hijo de tu madre», mientras le dispara quemarropa con su pistola. Ambos terminan cayendo sobre una máquina de escribir gigante. Batman le pide que lo escuche, pero Deadpool se descontrola y le aplasta la cabeza con un bloque, mientras le pregunta ¿por qué? Batman, en respuesta, lo arroja contra la máquina de escribir gigante, mientras repite su pregunta: ¿por qué? «Porque soy Darklo», responde finalmente Batman, con un factor de curación rápido.
No necesitas levantar la voz, intenta decir Deadpool, pero Darklo lo aplasta con otra tecla. Así que usando la energía del personaje principal, ¿es socio?, le pregunta Deadpool, mientras ambos ven lo que se ha escrito en el papel. Win, victoria. Nunca es demasiado tarde para ganar, contesta Darklo. Deadpool, tenemos que sacarla de nuestras mentes. ¿Cómo?, pregunta Deadpool, y Darklo responde: con preparación. Deadpool no entiende a lo que se refiere, y Darklo se lo explica. En el inicio del capítulo 3, 2 hombres, un teclado. Yo no trabajo solo, y si hay algo en lo que confío, es en esto. Tengo un compañero que nunca hace lo que se le pide. ¿Espera? ¿Un compañero?, pregunta Cassandra Nova, sorprendida. Pero antes de que pueda comprender a qué se refiere, es atacada por Robin, quien salta sobre ella y empieza a golpearla en la cabeza con sus bastones. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Quítate de encima!, le grita Cassandra, desesperada. El ataque de Robin hace que Cassandra pierda el control mental sobre Batman y Deadpool. ¡Deadpool! ¡La fortaleza!, grita Batman. Necesitamos llegar ahí antes de que ella lo haga. Dame más órdenes, contesta Deadpool mientras se incorpora, y luego agrega: pero me encanta el Mini-Yo. Es muy kawaii, muy lindo. ¿Mini-Yo?, pregunta Robin, ofendido. Soy Damian, hijo de Batman. Parece que está acostumbrado, comenta Deadpool, mientras sigue a Batman en dirección a la fortaleza, siguiendo un camino tapizado con los cadáveres de las criaturas bestiales abatidas. ¡Ay, pobres bestiamorfos! Todo lo que querían eran hogares para siempre en los suburbios. Gran apoyo emocional si puedes pasar por alto el hambre interminable de carne humana. Mitad hombre, mitad monstruo. El entrenamiento para ir al baño era un lujo que nunca pudieron permitirse. Deadpool, ahí, lo interrumpe Batman. ¿Ves a alguien que conozcas? Delante de ellos vemos el cuerpo inerte de otro Batman tirado en el suelo, y detrás de ellos, una persona de pie, que explica. La historia hasta ahora: Cassandra Nova maniobró a Batman para arrastrar el perdido Quantum Keyboard, el teclado cuántico. La TVA, la Autoridad de Variación Temporal, contrató a Deadpool para neutralizar, decapitar a Cassandra antes de que pudiera ponerle las manos encima. ¿Ese es el Phantom Stenographer? ¿El estenógrafo fantasma?, pregunta Deadpool, haciendo una referencia al Phantom Stranger de DC. ¿Qué están sosteniendo? Uno de los objetos más peligrosos que existen, responde Batman. Mi imagen de él oculta detrás de un cortafuegos mental que Cassandra no pudo atravesar. Todas esas pistas en forma de teclas. El arma es un teclado cósmico, del que se dice que reescribe la realidad. Mientras Batman dice eso, se ve que en la pantalla aparecen las mismas líneas. Batman continúa. Este teclado se perdió cuando un villano menor conocido como The Writer, el escritor, fue asesinado durante una desastrosa misión del Suicide Squad, el Escuadrón Suicida. Victor Gober, también conocido como Sportsmaster, el maestro de los deportes, estuvo allí ese día, en esa misión. Hace 3 días, su prometida quedó atrapada en un fuego cruzado cuando el conocimiento de Victor se volvió valioso para algunas personas sin escrúpulos. Excelente exposición. Puedo encargarme del resto, comenta la persona que tiene la máquina, que más parece una laptop de los años 90. Por cierto, el que está a mis pies es el Batman de la Tierra 7642. Tú fuiste insertado en la continuidad de la Tierra 7642 por este viejo artefacto. Esta reliquia es el tesoro que todos persiguen. Ahí vemos mejor a este personaje. No es Charles Xavier. Aparentemente es el mismo Grant Morrison, el guionista de este cómic, que se ha escrito a sí mismo. Batman le responde: me lo imaginaba. ¿No es el teclado guitarra cósmico?, pregunta Deadpool. ¡Santas albóndigas, Batman! Si esa cosa cae en manos equivocadas, podría desatar una era de pesadilla, de tiranía de rock suave, inspirado en los 80s. Luego mira a Batman y le dice: entonces, espera, rebobina. ¿Tú eres qué?
una versión más genial, más dura, más sexy del Batman de la Tierra 7642 que está tirado ahí? Como comentario, la Tierra 7642 es una realidad oficial de Marvel Comics, donde los personajes de Marvel y DC existen en el mismo mundo, sin fusiones ni cambios de identidad. Simplemente coexisten. No es el universo amalgama, no es un crossover temporal, es un universo completo, donde ambas compañías son parte del mismo canon. Aquí, Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Hulk, los X-Men y todos los demás viven en el mismo mundo. Marvel usó este universo para justificar legalmente los crossovers formales entre Marvel y DC. No podemos dejar que caiga en sus manos, responde Batman, sin hacerle mayor caso. Morrison responde, no funcionará para Cassandra Nova ni para nadie más, solo para mí. Y aún así, nunca reescribirá el canon otra vez. Si es que siquiera funciona. Tal vez podríamos usarlo para terminar esta aventura y ver qué pasa. Batman, presente. Deadpool, presente. Villana, presente. Invitado. Podríamos usar un giro de trama justo por aquí. Mira, no necesito que funcione el dispositivo, interrumpe Cassandra, atravesándole la cabeza con la mano. Yo dicto y tú harás lo que yo diga. Cassandra empieza a dictar. Para Batman y Deadpool, el tiempo se estira hasta detenerse. Y Morrison comienza a escribir. Cassandra se ríe al ver que está funcionando y agrega, después vas a escribirlos como adictos caníbales devoradores de carne. Los liberaremos contra sus seres queridos. Escribiremos una historia de horror, tú y yo juntos, donde los monstruos ganan. ¿Horror?, pregunta Morrison. ¿Quieres horror? Echa un vistazo. Cassandra se sorprende al ver que Morrison no está bajo su control. No, espera, eso es imposible. Y él se lo explica con una sonrisa. ¿Lo es? ¿Qué pensarías si te digo que no apareciste de la nada? Tú también fuiste inventada en una máquina como esta. Deadpool y Batman, ya recuperados, cargan contra Cassandra, mientras ella sigue balbuceando, intentando utilizar sus poderes. Eso no puede ser. ¿Por qué no puedo? ¿Se te acabaron las ideas, Cassandra Nova?, le pregunta Morrison. ¿Bloqueo del escritor? Tú me hiciste así, comprende Cassandra finalmente. Morrison le responde, dicen que pasa de vez en cuando. Como comentario, Grant Morrison creó a Cassandra Nova junto al artista Frank Whiteley en New X-Men número 114 del 2001. Morrison continúa, mientras vemos cómo Eternity y Kismet consuman su encuentro amoroso. ¿Quieres ver cómo se ve cuando me quedo sin ideas? Rompiste al murciélago, orinaste en el pool. Ahora, enfréntate a la música. Dice así. Deadbat. De pronto, un nuevo personaje fusionado de Deadpool y Batman, Deadbat, aparece delante de ella, con la espada en alto, el traje rojo y negro, incluyendo el cinturón, del que cuelgan un par de muñecos. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a RorroZZ5597. Aunque no se ve cómo pasó, Cassandra Nova queda reducida a una cabeza consciente dentro de una lámpara que piensa: A de amistad, B de bondad, C de cariño. No, mentira. A de átomo, B de bomba, C de carajito, D de despertar. Ella vivirá de nuevo, le dice Deadpool a Batman. Siempre lo hace. Pero por ahora, mi trabajo está hecho. Cuando el Batman de la Tierra despierte, me aseguraré de decirle cuánto atesoraré el casi completamente imaginario equipo que formé con la versión de verdad. Dale mis saludos, responde Batman. Deadpool continúa. Puede que para ti haya sido poca cosa, pero hemos compartido recuerdos que saborearé una y otra vez, solo en la oscuridad. Sayonara, Dark Moonhawk All. Una vez Deadpool se va, Batman se queda a solas con Morrison, quien le dice: sea lo que sea la conjunción cósmica que activó el teclado, se acabó. Además, el presidente firmó una orden ejecutiva.
Están reconstruyendo la cuarta pared para mantener fuera ideas no deseadas, así que no puedo quedarme. Solo vine a tomar un recuerdo por si no regreso. No tengo idea de qué estás hablando, le contesta Batman. ¿Padre?, pregunta Damian. ¿Damian?, contesta Batman. ¿Damian?, contesta también Morrison. Así es, Damian Wayne fue creado por Grant Morrison y el artista Andy Kubert en Batman número 655 del 2006. Así que Morrison es su padre creativo. Damian responde. Ella escapó. Tomó ventaja y... ¿Qué?, pregunta al darse cuenta. Morrison empieza a irse de ahí, pero antes de cruzar el umbral, Batman lo detiene con una última pregunta. Antes de que te vayas, dijiste que no puedes reescribir el canon con ese artefacto. Que sí puedes hacer. Pero antes de conocer la respuesta, escuchamos la voz del inicio que dice, con un suspiro etéreo final, como ángeles expresando satisfacción general, mezclada con leve decepción. Dos universos se separaron. Eternity y Kismet se encuentran sentados en una cama hecha del mismo tejido del Omniverso. Nuevamente dándose la espalda, como al inicio de la historia, revisan sus teléfonos. Eternity pregunta, ¿y lo volveremos a hacer algún otro día quizá? Como ser supremo del tiempo, tengo todo el tiempo. Claro, ¿por qué no?, responde Kismet, sin levantar la cabeza. Eternity se gira alarmado y le grita, «Espera, no te atrevas a evaluarme. Aún no lo hemos terminado». Parece que ni con todo el tiempo del multiverso pudo evitar que algo suceda demasiado rápido. Y Kismet no terminó muy contenta que digamos. Pero esa es una historia para otro crossover. La voz finaliza diciendo, aún quedaba un poco más por recorrer. Y todos los caminos llevaban a Gotham. Volvemos con Victor Gober, quien sigue bebiendo sin control y con una pistola en la mano. En eso Victor levanta la cabeza, solo para darse cuenta de que, en la puerta, se encuentra su prometida. Ella está viva, aunque él no puede creer cómo. El que sí lo sabe es Batman, a quien vemos en la terraza del edificio, bajo un cielo cubierto de fuegos artificiales, y les desea ¡felices fiestas! Fin. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariuse Comics. Nos vemos allí.